Personajes, bellas estrellitas de la ficción que para algunos son solo dibujitos y para otros es como un mejor amigo, soporte emocional para no caer en la locura o, por qué no, su novio. Hay muchos personajes allá afuera con una personalidad tan marcada, con historias tan complejas y emotivas o a veces tan simples pero chistosas y atrapantes que nos han hecho reír, llorar, producirnos violencia. ¿Alguien más ha notado que por lo general los personajes que suelen causar más conflicto dentro del internet son los personajes femeninos? ¿Qué hubo, raza? Soy su pana Pottercorps con su maña de la semana, siendo en este caso los personajes femeninos. ¿Por qué suelen recibir tanto hate? ¿En serio son tan insoportables como el internet lo dice? ¿Son realmente tan difíciles de escribir que YouTube está lleno de tutoriales de cómo hacer un personaje femenino sin morir fundado en el intento? Todo eso y más. Si te quedas a escucharme divagar 20 minutos sobre una completa pendejada, por favor siéntense y disfruten. Ok, entonces, ¿escribir personajes femeninos es difícil? En teoría la respuesta es fácil, uno podría decir solo... No, es muy fácil. Mira, déjate enseño. 1. Escribe un personaje. 2. Ponle tetas. Pero aparte de ser un consejo todo superficial y simplón, hay varias cuestiones que hacen que la historia de tu personaje se tenga que llevar de manera distinta dependiendo de tu obra, y eso también depende del tono que quieras que tenga tu historia, cuáles serán sus puntos más importantes, qué temas va a tocar, desde ese tipo de cosas hasta tener en cuenta que una actitud será diferente dependiendo de si el personaje será hombre o mujer. Así que para partir con el asunto, no, escribir a un personaje femenino no es como escribir a un personaje masculino, pero con tetas. Escribir a un personaje es complejo en general, pero diablos, ¿qué hace tan difícil crear a un personaje que no resulta odiado por el oscuro averno donde habitan los usuarios de Twitter? ¿Habrá algún patrón o fórmula mágica que debemos evitar para no enojar a estas criaturas? ¿Por qué la gente odia tanto a los personajes femeninos? Raza, debemos ver para creer. Voy a presentar 3 casos de personajes femeninos que son popularmente odiados en internet y juntos averiguaremos la verdad, el secreto de un buen personaje femenino. Rose Cuarzo o Rose Quartz, personaje femenino no protagónico pero muy relevante dentro de la trama de la caricatura de Cartoon Network Steven Universe, siendo la madre del protagonista y prácticamente la cuna de sus traumas a pesar de haber técnicamente muerto en el nacimiento del pobre Steven. Decir los motivos por los que este personaje es odiado es dar spoilers enormes de la serie, es más, toda esta sección está llena de spoilers de las siguientes obras aparecidas en pantalla, así que vayan con precaución. En fin, siendo breves, ya que esta parte no pretende ser ningún análisis a alguno de estos personajes puesto que hay cientos de canales dedicados a eso en YouTube que explican todo mejor de lo que yo lo haré jamás. Veamos por qué los odian tanto. ¿Qué mal le hizo al mundo de su serie? Pues este personaje entre su lista de crímenes tiene haber dejado este mundo con el deseo de que su hijo fuera feliz y viviera una vida normal sin contemplar que lo estaba dejando con un montón de tutores traumados, además de todos los pedos que en vida no solucionó y en su lugar huyó esperando a que se resolvieran solitos o yo qué sé, haber guardado un secretote que marcaría a todos sus seres queridos, incluso su hijo, de las peores maneras emocionalmente y a veces incluso físicamente hablando posibles, ser una inmadura en su pasado, lo que causó un efecto dominó que provocó una guerra y la muerte de cientos de gemas y humanos y que por poco concluye con la destrucción de la Tierra. Ya saben, cosas pequeñas. Aquí de primeras, no vinimos a analizar a fondo a alguno de estos personajes, su psicología o el motivo de sus actos. Solo vinimos a tratar de entender por qué los odian tanto. Aquí no ando diciendo, al menos de momento, quiénes son buenos o malos. No es como si Steven Universe se hubiese convertido en un eventual todo es culpa de Rose, además de tener un desarrollo difícil de entender para algunos, puesto que este fue presentado al revés dentro de su obra. Pero bueno, de eso no vinimos a hablar hoy, vinimos a hablar de personajes que caen mal para entender bien los motivos. Y si es que hay un patrón. Dicho eso, podemos hablar de él. Mabel Pines, personaje femenino coprotagónico de la caricatura de Disney Gravity Falls, sirviendo como la hermana melliza del protagonista Dipper Pines. Ambos en esencia el típico dúo de gemelos, del gemelo nerd y la gemela que suele ser más de disfrutar la vida, guiándose por su corazón y dejándose llevar, toda alegre, toda bonita, una niña de 12 años estándar, algo torpe e impulsiva a la que le gustan los gatitos y tejer suéteres. ¿Cómo alguien puede odiar a un personaje como este? Pues haciendo una checada a los crímenes por los que tanto se le condena está ser simp, o en general una niña enamoradiza que incluso ha dejado que estos enamoramientos se interpongan en metas de su hermano, provocar un evento catastrófico en su mundo por un arranque emocional, casi que condenando toda la realidad por sus deseos egoístas de que su hermano se quede con ella, destruir los sueños de su hermano de quedarse en el pueblo y ser el aprendiz de su ídolo por puro capricho que este estuvo completamente obligado a cumplir. Crímenes que evidentemente merecían una condena, que si estresan tanto es porque el personaje no recibió las debidas consecuencias de sus actos, lo que sea que eso significa para esta gente. Pero a fin de cuentas
además puntos completamente razonables, y esta niña de 12 años comportándose como tal y que la gente trata como si fuera un asesino serial, culpabilizándola de ser manipulada en su momento más vulnerable o actuando como si Dipper de todos modos no fuera igual de inmaduro o él solito hubiese decidido volver con su hermana y de todos modos le hubiese ido peor quedándose bajo la tutela de alguien como Stanford. Sorprendentemente no es de lo peor de lo que voy a hablar en esta sección, porque aquí viene el despreciable Luna, personaje femenino coprotagónico de la webserie Hello Babos. Esta siendo empleada e hija adoptiva de nuestro protagonista Blitz. Siendo esta la única serie para adultos de la lista, es evidente que estaría aquí. Presentando personajes grises o a veces directamente malas personas, no podemos esperar menos de esta Hellhound, cuya lista de crímenes consiste en tratar mal a su padre adoptivo sin razón, ser una colera con Moxie, comportarse como una adolescente malcriada más que como la adulta que es, esto de hecho siendo declarado en la misma serie, ser en general pésima en su trabajo. Luna me parece el personaje más interesante de explorar en esta sección. Una chica que fue huérfana toda su vida, una de las clases más bajas en la jerarquía social en el infierno, a tal punto que las ofrecen como mascotas en refugios. Fue adoptada a los 18 años, apenas antes de que fueran a dormirla. Creció en un ambiente donde debería ser hostil y agresiva para sobrevivir y nunca fue educada a gestionar esto. Probablemente nunca aprendió a demostrar amor o siquiera tuvo a alguien que la quisiera, considerando que la propia serie también te dice que no tiene amigos. Sus únicas figuras de apoyo real son sus dos compañeros de trabajo, Millie y Moxie, y obviamente su padre adoptivo Blitz, quien seguramente tampoco es la figura paterna más estable con los conocimientos para educar a su hija como se debe, además de haberla adoptado cuando ya era mayor de edad, causando que su dinámica sea incluso más complicada que si hubiera adoptado a un niño. Pero bueno, ella es una agresiva y una inmadura sin razón, y puedo entender por qué la odian. No es la persona más agradable o fácil de querer, y no es como si ese fuera literalmente el punto del personaje, ¿verdad? Pero bueno, ya explorando todo este apartado, podemos usar lo que vimos y pasar a lo que realmente nos importa y queremos entender. ¿Por qué la gente odia tanto a estos personajes? Si tuviera que hallar un patrón, creo que es obvio hasta cierto punto que la gente de Twitter no le gusta que los personajes sean malas personas. Pero supongo que también es la actitud de estos, pues aunque de diferente manera, siempre veo repetirse ciertas opiniones, como Es que es muy inmadura, lastimó y perjudicó a esta persona, no sufre las consecuencias de sus actos, es una Merizú, entonces podemos suponer que la cosa va más o menos así. Número 1. Si tu personaje femenino no se comporta acorde a su edad, o mejor dicho, no siempre se comporta de manera correcta ante sus alrededores con una moral hecha y derecha, la van a odiar. 2. Si tu personaje femenino cometió algún fallo que hirió a otro personaje de la obra, puntos extras si es un favorito del fandom o en su defecto un personaje muy querido. No importa el trasfondo, motivos o contexto, el internet la odiará. 3. Si tu personaje femenino no demuestra ningún fallo, lo que para el usuario promedio de internet es difícil de diferenciar con salir ganando de una situación que para el personaje era inevitablemente favorecedora o ser habilidosa en algo que la trama ya había impuesto desde el inicio de la obra, el internet la odiará y la declarará una Merizú y en algunos casos incluso un self-insert del autor, desentendiendo completamente ambos términos y usándolos para cualquier personaje femenino mínimamente carismático o exitoso. Y ¡ojo! Esos fallos que cometerá tu personaje femenino para no ser tachado de demasiado perfecto no pueden ser lo mencionado en el punto 1 y 2. Es obvio, como también debe ser obvio que todo lo que acabo de decir es una pendejada que no responde realmente la pregunta más importante aquí. ¿Por qué la gente odia tanto a los personajes femeninos? Espera, entonces no hay personajes femeninos que sean odiados por razones válidas. Los 3 ejemplos que di son personajes que en lo absoluto odio. Por lo general, cuando los meten en la conversación a echarles veneno, solo puedo pensar en que merecían algo mejor de la obra de donde salieron, que el internet otra vez está deseándole todo el mal a una niña, básicamente actuar como una niña, y que absolutamente ninguna de las personas que la odian entendieron al personaje. Pero sí, existe el lado contrario, personajes que son odiados con justa razón. Y oh, raza, agárrense fuerte. Los malos escritores y por ende los verdaderos pésimos personajes femeninos y personajes en general siempre existieron y siempre existirán. Hablemos de la otra cara de la moneda. Hablemos de... Tronquitos, personaje femenino secundario de la caricatura de Cartoon Network Hora de Aventura. A diferencia de otros personajes ya mencionados aquí, esta no juega un papel muy importante que digamos en la obra, salvo protagonizar un par de capítulos y estar cercana a los protagonistas. Explicar por
que a alguien puede caerle mal una elefanta ancianita que prepara país de manzana y sobre todo explicar que ese alguien soy yo es complicado. Tronquitos en las primeras temporadas es una señora aparentemente tranquila y dulce, para luego escarbar el hoyo y darte cuenta que esta señora trató mal a la dulce princesa por razones súper esquizoides en el capítulo de su boda, le es infiel a su marido estando casada y con hijos con un alien y de paso le pide al pobre señor cerdo que acepte esto así sin más. ¿Recuerdan lo que dije de aparentemente ser una dulce ancianita en las primeras temporadas? Se pone un poco raro el asunto cuando recuerdas la vez que quiso casarse con Finn, quien en ese entonces tenía 13 años. Es una sinvergüenza, exhibicionista en potencia y canónicamente nudista. Y su mamá es extraña. Mama, please. Please don't call him a saucy fine Bologna factory. Bologna factory, Bologna factory. Oh, my perfect day. What else could go wrong? Podría resumir a Tronquitos como un personaje extraño, por no decir menos, incluso para los estándares de Hora de Aventura. Y puesto que no es un personaje relevante, con un desarrollo significativo, simplemente cumple su función de estar presente en la trama. Y sí, tiene una historia detrás que ciertamente no es mala. Y de hecho el capítulo donde la presentan es el único capítulo de Tronquitos que en serio me gustó y puedo ver sin sentir cosas raras en el estómago, y ni siquiera tiene la peor calidad como persona de la serie. Digo, Rumosa y Limonagrio existen, pero hay algo en el personaje, en su actitud y en su forma de comportarse que es sencillamente confuso. Sí, al igual que los ya mencionados de la misma serie, quienes también llegan a ese nivel de demencia la mayoría del tiempo, pero yo qué sé, Tronquitos es la única en la serie que me cayó mal por mucho tiempo, y tal fue mi alivio al ver que no era la única. Ya había gente en Twitter de mi lado. La verdad, no podía dejar este personaje fuera de la lista. Los personajes que te dejan con emociones confusas y te caen mal y ya también existen. Y aquí está la prueba, supongo. Lapis Lazuli, personaje secundario de Steven Universe. Otra vez va a ser un personaje complicado de explicar. Originalmente iba a hablar de Connie, hablando de personajes destruidos por el guión, pero digamos que me dio miedo causar las mismas emociones que causaría al fandom de Hello Babos si me atreviera a hablar de mis opiniones sobre Stolas, por ejemplo. Así que de acuerdo, Lapis. Cumple una función de amiga del protagonista con una de las historias más complejas, injustas y deprimentes de Steven Universe. Al igual que Luna, Lapis es un personaje que pasó por muchas cosas, con una galería de traumas que cumplen en justificar sus actitudes hostiles y distantes. Sin embargo, que estén justificadas no le quita la culpa y el hecho de que estas lastimaran a gente cercana a ella. Y sí, me atrevo a decir que el caso de Lapis es más condenable, pues... a diferencia de Luna, que viene de una obra que está lejos de terminar, Steven Universe finalizó hace tiempo. Así que esos hoyos se quedaron sin llenar, dejándonos a un personaje que da grima por, lo admito, tal vez no una serie de acciones, tal vez solo por el simple hecho de no haber tenido una disculpa en pantalla de ella hacia Peridot, luego de abandonarla, dejarla sin casa, angustiarla, y ya que estamos siendo despiadados, de paso destruir eso en su cara. Además de no haberme dejado muy feliz el hecho de haberme dado cuenta que su pleito con Peridot fue utilizado como un barato intento de paralelismo con el odioso arco de pelea de Connie y Steven, un burdo intento de hacer que simpaticemos más con la pobrecita Connie. Mírenla, se siente como Peridot porque Steven también se fue egoístamente al espacio dejándola sola. ¿Cómo sufre gosteando a Steven por meses y siendo una hipócrita, chillando y haciendo que él sea quien se tenga que disculpar en una fiesta de mierda? Puta madre, paralelismo cinematográfico, no. Ok, voy a admitir una vez más, tal vez no odio a Lapis como tal, tal vez solo odio la manera súper apresurada en la que se llevó la serie. Además de no ser fan de la movida de Sugar de no mostrar ciertos eventos de los personajes en pantalla por su privacidad o alguna huevada así, Lapis fue uno de los personajes más sacrificados en esa movida y de paso desaprovechado dentro de la serie, así que por siempre tendré la espina en la espalda de que Lapis nunca se disculpó y desgraciadamente Connie tampoco, porque la serie pareciera esmerarse en tirar toda la culpa a Steven, lavándole el cerebro a los fans con un par de capítulos de porquería y darle toda la razón a Connie de manera totalmente injusta. Ok, ya terminemos con esto de una maldita vez. Pasemos al último personaje de la lista, por favor.
Voy a ser honesto, originalmente iba a hablar de Marinette Dupanchenk de Miraculous Ladybug, básicamente para que el cierre de esta sección tuviera más sentido. Ya sabes, hablando abiertamente de una protagonista que es una verdadera Mary Sue con obvio favoritismo de su creador, pero salvo haberme visto 1 o 2 temporadas, un especial aquí y allá, y escuchar uno que otro rumor en Twitter, sentí injusto analizar a fondo un personaje de una serie que no me vi completa ni me interesa ver. Sobre todo porque en efecto me cae muy mal su protagonista tanto como heroína como en persona, Dios mío. Pero solo basta ver análisis de personas que sí se vieron la serie para entender el asunto con este personaje. De acuerdo, ahora sí, hablemos de un caso especial. Stella, personaje antagónico de Hello a Boss, siendo la esposa de Stolas, teórico interés amoroso de Blitz, por darle una posición actual como personaje en la obra. Es un caso especial para mí, puesto que pese a que puedes simplemente odiarla por sus acciones, pues una esposa maltratadora, psicópata, malcriada, que intentó matar más de una vez a su marido, no parece ser una buena figura materna, es muy fácil de odiar. Pero si eres como yo, lo más seguro es que no la odies por eso, sino más bien tu odio y violencia sean dirigidos a la propia Bibsy y a los escritores incompetentes de esta serie por convertir a un personaje con potencial, profundidad y motivos en una esposa malvada de fanfic PL promedio, cuya personalidad es ser mujer, ser malvada y tener la profundidad de un cartón mojado. Quien tira la primera piedra a decirme que Hello a Boss no fue completamente reescrito a favor del Stolitz, que ya la propia creadora lo confirmó, y desgraciadamente Stella fue el personaje más afectado por esta total redirección a Hello a Boss. No me creo ni por un maldito segundo que este personaje haya estado inspirado en Beatrice Horseman, y ruego al cielo que se redima no el personaje sino su desarrollo en lo que nos quede de Helluva, porque lo último que quieres perder como fan del trabajo de Vince Pop es la fe en que un día todo mejore. Ay, ok, explorando a estos personajes, todo lo que mencioné anteriormente se vuelve más gracioso porque, wow, de pronto la falta de madurez, los errores que dañaron a terceros sin consecuencias y las Mary Sue perfectas e intachables podrán ser argumentos sobreexplotados y mal empleados para tener un personaje femenino. A veces te cae mal por mero instinto y a veces el personaje simplemente fue diseñado para ser odioso. Diablos, que no me dieron las ganas de hablar de ese tipo de personajes como Dahlia, por ejemplo. Esa doña puede arder en un foso y te aseguro que todo el fandom de The Old House lo celebraría. Dejando todas esas circunstancias a un lado, entendamos entonces el verdadero problema y lo que en verdad diferencia que el personaje femenino sea maduro, imperfecto o habilidoso y carismático de ser inmamable. La diferencia entre ser una mala persona y ser un mal personaje, causar estrés y a veces ni siquiera odiar al personaje, sino a los guionistas o creadores incompetentes que se encargaron de su dirección. Y, oh, espera, guionistas y creadores incompetentes y que no saben escribir, eso es, ahí está, ese es el secreto. Así es como en verdad creas a un personaje odioso, un personaje que de verdad nunca enfrentará las consecuencias de sus actos, un personaje que de verdad nunca se dignará a decir un lo siento, un personaje que cometerá 1001 errores que perjudicarán a los demás, pero la obra seguirá insistiendo que ella es la heroína, ella lo puede todo sin ninguna lógica impuesta anteriormente en la trama, que tiene traumas la pobrecita y que por eso no debe responder a ninguna de las mierdas que ha hecho a lo largo de la obra. Un personaje que si no es que simplemente nunca se le diseñó para tomar sus historias en serio en la obra, no es más que una perfecta representación de sus creadores. Por lo general, gente que simplemente no sabe escribir, incapaz de tomar una postura madura ante su audiencia o de siquiera dignarse a escuchar críticas, sin primero burlarse o tirar berrinche de la forma más infantil posible. Porque el pecado no es el personaje que escribiste, es cómo escribes ese personaje y qué tan consciente de sus defectos y virtudes eres. Estás escribiendo a un ser humano, o como mínimo un ser con los ideales de uno, después de todo. Y eso es algo que tanto el lado que critica a un personaje como el lado que lo escribe a veces les cuesta mucho entender. Estos personajes están diseñados para no ser perfectos, pero digamos que tú sí eres un buen escritor y quieres entenderlo. Quieres hacer un buen personaje femenino, quieres escribirlo de tal manera que no lo odien de las formas más absurdas e injustificadas. Y déjame decirte que si es así, no eres de las primeras personas que de algún modo llega a mí con esas dudas. Hace unos meses una amistad me escribió un mensaje preguntando por ayuda para escribir a Suose, un personaje femenino protagónico en su historia. Me pidió ayuda porque quería hacer que su personaje no fuera odiado y lo más irónico es que ese personaje no era nada de lo que estuve comentando en este video. Era más bien una chica dulce, inocente y de diseño tierno. En el mejor de los casos, todo lo opuesto a lo que esos personajes femeninos odiados tienen. Y, sin embargo, esa usuaria temía que fuera odiado porque bendito Jesús de Nazaret, los personajes tiernos e inocentes también son odiados. Fue en esa conversación que me enteré que la pinche Rapunzel de Enredados tenía haters, porque adivinen qué, si una mujer que no afronta todo con una dulce sonrisa es el mal encarnado, entonces una mujer que sí afronta todo con amabilidad y dulzura y un toque de ingenuidad es aparentemente una estúpida.
¿Dónde demonios deja eso mi hipótesis? Porque ya no entiendo qué quiere esta gente. ¿Por qué odian tanto a los personajes femeninos? Es como si no odiaran sus traumas, su enojo, sus lágrimas, sus errores, su alegría, su miedo, su dolor. Entonces, ¿qué tienen las mujeres de la ficción que hace al internet enojar tanto? Durante la realización de este video, mi novio me comentó estaba viendo una serie con sus padres y entonces me contó una experiencia interesante que justo iba perfecto para la ocasión. Solo escuchen con atención. A mi papá le cayó mal la protagonista porque es egoísta y porque es mujer. Es que andamos hablando de la serie y me dice que le caga que una mujer ande diciendo una y otra vez con sus acciones que es una mujer fuerte. Eso suena a ligera misoginia, pero no voy a decir nada. ¿Por qué la gente odia tanto a los personajes femeninos? Es esa duda que carcomía mi cerebro desde hace tiempo. Digo, no por nada escribí este guión. Ya sabes, estaba un poquito harto de la típica situación de personaje femenino es odiado por un fandom de un producto audiovisual. Veo esa obra audiovisual creyendo que ese personaje será insoportable. El personaje resulta mi favorito de la obra por su complejidad, su historia y muy posiblemente su diseño. Y salgo de esa obra sin entender por qué la odian. ¿Por ser mala persona e imperfecta? Todos en la obra eran o malas personas o imperfectos. Cometieron la misma o peor cantidad de errores. Algunos son incluso más egoístas que ellas, y ellos, sin embargo, son amados y apreciados por el público general de la obra. ¿Por qué? ¿Qué hace ese personaje femenino distinto de los demás y recibir un trato tan injusto por sus acciones y actitudes? Twitter me daba una respuesta a esa duda que siempre que la leía me reía, porque para mí era una estupidez que en serio odiaran a un personaje exclusivamente por misoginia. Pero a este punto, llevando ya tanto tiempo en los fandoms y en internet, puedo decir con total certeza, vamos. Un público al que nada le embona, tan hipócrita y lleno de favoritismo. Un personaje masculino puede ser todo lo que supuestamente es por lo que odian al personaje femenino y ser amado y perdonado por todos. ¿No es obvio entonces el problema? No la odian por sus errores. No la odian por ser egoísta. No la odian por ser mala. No la odian por lo que hizo. O al menos si no es que la gente que se miró la serie la miró con los ojos cerrados o que aposta le caen mal los personajes imperfectos. Siempre está ese grupo de haters, a veces con argumentos tan raros que parecen una frágil tapadera para no decir que su problema con ese personaje y por qué les cae tan mal es sencillamente que tuvo la desdicha de nacer mujer. Y es una lástima, porque entonces no importa que tan bien escribas a tu personaje, qué tanto amor le pongas y qué tanto te esfuerzas por entregar un producto de calidad. Es como si no pudieras hacer nada para evitar que inevitablemente odien a tu personaje femenino. Y bueno, si ahora piensas así, déjame decirte que tienes razón. Y allí está el truco. Déjate doy un consejo con el que en serio quiero que te quedes para el final de este video. Bueno, entonces, ¿cómo lidiar con algo inevitable? Oh, es muy simple. Ven, acércate. Te lo digo y si te suscribes te digo de paso todos los secretos del universo. Bien, ¿listo? Escucha bien esto. ¿Cómo lidio con el inevitable odio a mis personajes y mis historias? Pues haciendo que te valgan 30 hectáreas de verga lo que algún mamón o mamona en Twitter tenga que decir sobre tus pixeles. Si algo aprendí con todo lo que estuve viendo para hacer este video es que al menos yo como artista... Si me preocupara por lo que esta gente opinará de mis personajes femeninos al chile ni haría nada. Creo yo que lo mejor que puedes aprender tú de este video es que la verdadera forma de afrontar esa clase de hate es aprendiendo que no todas las opiniones merecen ser respetadas, no todas las críticas son razonables y no siempre te debes desvivir por gente a la que no le gustó lo que haces. Todo el mundo es diferente y los haters nunca dejarán de existir. Enfócate en tu progreso. Si sigues el camino correcto, usando las críticas destructivas y constructivas para avanzar y mejorar y no para estancarte y sentirte mal, eventualmente encontrarás a esa gente a la que le gusta lo que haces. Y esa es la gente por la que en serio debes trabajar y seguir creando. Nútrete, aprende, no escuches estos pinches aburridos que apenas ven un personaje tridimensional explota. La gente que en serio te apoya siempre apreciará tu trabajo. Sobre todo si es un trabajo bien hecho y con amor. Y no para agradar a un montón de gente a la que no le agradarás jamás. Bueno, raza, creo que eso es todo por hoy. Doy el tema por concluido. El dibujito que estuvieron viendo de fondo es de ese trend ya algo viejo de redibujar ese póster de Perfect Blue, pero en vez de hacerlo con mi Zona, lo hice con mis OCs Popstar y Real Person, porque sentía que les quedaba como anillo al dedo. Y pues, jaja, hablando de personajes femeninos, ¿no? Ay, ya fue, pueden ir a darle amor a esta vieja con amnesia y a su contraparte Vocaloid en Instagram y gracias por ver, los quiero mucho, tenga bonita tarde, fin de mi reporte.